En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con jubileo. Piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Así como la gracia en este contexto no se refiere al don inmerecido de la salvación en Cristo, la fe en este contexto no se refiere a confiar en Jesús como Salvador. Sí debemos tener esa fe, y se supone que cristianos tienen esta fe, pero en este contexto, la medida de la fe en este caso es algo que Dios nos da a cada cristiano. La medida no es igual para cada cristiano. Esto es lo que nos está señalando aquí, que hay diferentes medidas. Y conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, es que uno debe pensar de sí. La medida de fe está relacionado directamente con el don o los dones que Dios nos da para usarlos en la iglesia para el beneficio de todo el cuerpo de Cristo y para el progreso de la obra de Dios. La medida de la fe, pues, parece ser la fe necesaria para ejercer de manera adecuada el don que Dios nos da. Lo quiero repetir porque es muy importante para entender esta frase, la medida de la fe. Parece que significa la fe necesaria para ejercer de manera adecuada el don que Dios nos da. Es decir, que junto con la gracia, junto con el don que Dios nos da, Dios también provee la medida de la fe necesaria para usar este don. Y lo hace siempre por medio de la palabra de Dios, por supuesto, porque la fe viene siempre por el oír, según Romanos 10:17. A pesar de ser algo que Dios nos provee, sin embargo, es siempre la responsabilidad del individuo aprovecharlo y usarlo debidamente. Aquí tenemos una exhortación de usar este don y de pensar conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No es automático, sino que depende siempre de la decisión del cristiano, como también de su devoción, su fidelidad, el esfuerzo personal que hace bajo la dirección y la bendición de Dios. Así que en realidad la exhortación fundamental en Romanos 12:3 al 8 es una exhortación a la fidelidad en el uso del don que Dios nos da. De esto somos capaces, pero somos capaces por causa o debido a la bendición de Dios. Luego nos enseña, en base a esto, en los versículos 4 y 5, que cada miembro del cuerpo tiene su propia función. El texto dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Como decía, el punto principal en estos dos versículos es que cada miembro del cuerpo tiene su propia función. Y en estos dos versículos encontramos 4 principios relacionados con este punto principal. Primeramente, 2 de ellos en el versículo 4. En un cuerpo físico, sabemos que tenemos muchos miembros, pero es un cuerpo. Hay unidad. Y este es el principio de la unidad que debe existir en el cuerpo. 2, no todos los miembros del cuerpo físico tienen la misma función. La mano no hace lo que hace el ojo no hace lo que hace el pie. No todos los miembros tienen la misma función, o sea que hay diversidad. Luego, en el versículo 5, encontramos que además de esto, así nosotros, la iglesia, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Nuevamente, el principio de la unidad.
Y también en la iglesia todos somos miembros los unos de los otros. O sea que hay cierta interdependencia en la cual nosotros dependemos los unos de los otros por ser miembros los unos de los otros. De modo que en base a la realidad del cuerpo físico, de su unidad, de su diversidad, nos ha dejado estos principios: la importancia de la unidad en el cuerpo de Cristo, de la diversidad y de la interdependencia entre los miembros. Y luego tenemos la exhortación o el punto principal de los versículos 6 al 8, que sea cumplido en su propia función en el cuerpo de Cristo. Cada cristiano debe ser cumplido en su función que Dios le ha dado en el cuerpo de Cristo. Los versículos 6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Como ya notamos, tenemos diferentes dones, hay diversidad en el cuerpo de Cristo Jesús, y debemos usar estos dones según la gracia que nos es dada, conforme a la medida de la fe, o sea, con humildad, reconociendo que es por gracia que tenemos estos dones, y con fidelidad, conforme a la medida de la fe. Casi todos, si no todos, los dones mencionados en esta lista, nada tienen que ver con poderes milagrosos o señales. En 1 Corintios 12 sí hay muchos dones espirituales que son milagrosos. Pero en este texto, la mayoría, si no es que todos, estos dones que aquí están en esta lista, no tienen que ver con poderes milagrosos, con señales. Son capacidades que Dios nos da para el beneficio del cuerpo de Cristo Jesús. En 1 Pedro capítulo 4, versículos 10 y 11, hay otro texto que menciona los dones que Dios nos da a cada uno de nosotros como hijos de Dios. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, o sea, sirve con este don a otras personas como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios toma muchas formas en cada individuo, en cada cristiano, y nosotros tenemos la responsabilidad de ser buenos administradores de estos dones, de esta gracia que Dios nos da en servicio a otras personas. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Las personas que tienen esta capacidad de oratorio deben estar seguros que lo que hablan es conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En Efesios capítulo 4 y el versículo 11, habla también de los dones en comparación con el versículo 7, dones que Dios ha dado en su iglesia. Apóstoles, profetas, pero también están aquellos que son evangelistas. Esto no es un don que tiene que ver con los milagros o señales. También son los pastores y maestros nuevamente. Nada tiene que ver con poderes milagrosos, sino de capacidades especiales que de Dios por gracia hemos recibido. No debemos pensar tampoco que esta lista aquí en Romanos 12 sea una lista completa de todos los dones que Dios da a sus hijos. El propósito en este texto no es presentar una lista de todos los dones. El propósito en este contexto es exhortar a la humildad y la fidelidad en el uso de los dones, sean cuales sean, que Dios nos da a nosotros. Consideremos uno por uno los dones que aquí menciona. El don de la profecía.
La palabra profetizar no significa literalmente predecir, es decir, decir de antemano, sino que significa decir delante, es prodecir en vez de predecir. Mucho de lo que los profetas inspirados hablaron, nada tenía que ver con el futuro. A veces hablaron del pasado, a veces del presente y a veces del futuro. Es un error muy grave leer las profecías, sea del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, y pensar que todo lo que habla tiene que ver con el futuro, especialmente del futuro lejano, porque aunque hay algunos textos que sí hablan del futuro, en su mayoría, notará que los profetas hablaron de cosas que habían sucedido o que estaban sucediendo en la actualidad, en el tiempo en el cual ellos estaban viviendo. Así que profetizar sencillamente significa hablar por Dios, hablar las palabras de Dios. Aarón fue el profeta de Moisés, según Éxodo, porque habló por Moisés al pueblo. Fue boca de Moisés y en este sentido fue su profeta porque habló por él. Creo que vale la pena leer en Éxodo capítulo 7 los primeros 2 versículos para establecer bien este punto en su mente acerca de lo que es el profeta en el sentido bíblico de la palabra. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Recordará que uno de los pretextos que Moisés puso para no ser el enviado de Dios al Faraón fue que no podía hablar bien. Así que Dios le puso a Aarón como profeta, como boca, para que él hablara las palabras que Moisés le dio. Dios las dio a Moisés, Moisés las dio a Aarón, y Aarón fue boca, profeta de Moisés. También en el capítulo 4 de Éxodo, del 14 al 16, declara: entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer, y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Nuevamente hablando de esta cadena de información que Dios la daba a Moisés, Moisés la daba a Aarón, y Aarón como boca, como profeta de Moisés, habló estas mismas palabras al Faraón. La profecía en este texto, aquí en Romanos 12, tal vez tenga referencia al mensajero inspirado, pero si tomamos en cuenta el contexto y el carácter de los demás dones que se mencionan en esta lista, es muy posible que se trata sencillamente de la proclamación, el mismo significado literal de decir delante, o sea, la predicación. El predicador, el kerux, era literalmente el heraldo o boca del rey que proclamaba el mensaje del rey al público. Así que aquí el don de la profecía puede ser sencillamente el don de la proclamación. También puede ser inspirado, pero no necesariamente tiene que ser un mensajero inspirado, solamente un mensajero con un mensaje inspirado. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, somos mensajeros con un mensaje inspirado. El mensaje de Dios es inspirado cuando estamos citando, cuando estamos hablando lo que Dios dice. Nosotros no somos inspirados, pero sí el mensaje es un mensaje inspirado.
es decir, aquella parte del mensaje que concuerda con lo que Dios dice. Luego tenemos el don de servir. Por supuesto, todo cristiano debe tener el espíritu del siervo. Pero en este texto se trata de una capacidad especial para el servicio. Este cristiano que tiene el don de servir tiene la capacidad de notar y atender las necesidades de otras personas. Tiene la facilidad de echar manos al trabajo sin que alguien tenga que estarle diciendo una y otra vez que haga esto o aquello. Es una tendencia natural que Dios le ha dado, debo decir, una tendencia espiritual que Dios le ha dado naturalmente como bendición, como parte de la gracia con la cual le ha bendecido. El don de enseñar. Nuevamente, todo cristiano tiene cierta responsabilidad de enseñar, pero en este caso es un don de Dios. Este cristiano que tiene el don de enseñar puede analizar y explicar la palabra de Dios de manera que otra persona lo entienda. Tiende a ser analítico y sistemático. Nota fácilmente la confusión de otras personas y tiene la facilidad de desenredar conceptos difíciles para que les queden claros. Por lo general a esta persona le gusta estudiar y aprender y enseñar. El don de exhortar. Exhortar incluye las ideas de animar, consolar, fortalecer. Este acto puede hacerse en público, pero también puede hacerse en privado. Puede expresarse en forma verbal, pero también puede expresarse en forma escrita. Este siervo de Dios puede exhortar y animar a la obediencia, puede consolar en medio de las tribulaciones, puede fortalecer cuando el hermano se siente débil, tiene la capacidad de persuadir y motivar por medio de sus palabras. Hay personas que pueden enseñar, pueden explicar, pueden analizar y desenredar conceptos difíciles, pero no pueden motivar, no pueden consolar, no pueden animar, no tienen el don de exhortar. Y hay personas que tienen el don de exhortar, pero ya los textos difíciles, los conceptos profundos son difíciles para ellos también. El don de repartir con liberalidad. Aunque todo cristiano debe ser dadivoso y repartir con liberalidad para ayudar a las necesidades de sus hermanos y otras personas, en este texto nuevamente se trata de un don especial. Este cristiano tiene la capacidad especial de compartir lo que tiene con los demás. Parece que ser generoso y dadivoso le es más fácil. De la misma manera que hablar en público es más fácil para algunos de sus hermanos, y para él tal vez le sea muy difícil. Y para el hermano que sabe hablar con facilidad en público, tal vez le es más difícil repartir con liberalidad. Diferencia de dones. Siempre hay responsabilidad, pero diferencia de capacidad. Luego tenemos el don de presidir con solicitud. La palabra presidir significa literalmente pararse delante. Se refiere a una persona que tiene la responsabilidad de estar al frente dirigiendo el grupo. Es la palabra usada de la responsabilidad del padre de gobernar la familia en 1 Timoteo 3 y la de los ancianos de gobernar la iglesia en 1 Timoteo 5:17 y 1 Tesalonicenses 5:12. Esta persona sabe dirigir una congregación cristiana o sencillamente un aspecto de la obra de una congregación. Y saber hacer esto es un don. Tener esta capacidad de dirigir en la congregación o un aspecto de la obra es un don de Dios. Uno debe ser responsable, pero sin ser dictador. Aun los ancianos en 1 Pedro 5:1-4 no pueden ser dictadores. El requisito especial mencionado para el uso debido de este don es la solicitud, o sea, la diligencia en ello. Luego tenemos el don de hacer misericordia con alegría.
Este individuo siente mucha compasión por otras personas en sus problemas y necesidades y actúa para aliviar su dolor. Es muy sensible a las dificultades materiales, emocionales o espirituales de otras personas y tiene la capacidad de traer cierto consuelo y aún felicidad a estas personas por la compasión que les tiene. La persona que se dedica a hacer misericordia puede tener la tendencia de volverse triste o aún resentida. Tal vez por esta razón, la exhortación es que use este don con alegría. Muchas veces cuando empezamos a hablar del tema de los diferentes dones que Dios nos da, aun cuando hemos entendido que no se trata ahora de dones milagrosos, sino de dones espirituales que tienen que ver con capacidades que no son milagrosas, pero siempre son bendiciones de Dios. Hermanos me preguntan, ¿cómo puedo saber cuál es el don que Dios me ha dado a mí? Que yo sepa, la Biblia no responde directamente a esta pregunta. Sin embargo, creo que hay algunas sugerencias generales que son útiles para tratar de entender lo que Dios desea que uno haga en el cuerpo de Cristo Jesús. Lo primero que sugiero es que haga un estudio de los diferentes talentos que Dios dio a cristianos en el primer siglo. Y esto lo encontramos no solamente en estos versículos aquí en Romanos capítulo 12, sino en realidad sería un estudio minucioso de todo el Nuevo Testamento, quizá especialmente de las vidas de los discípulos, de los apóstoles de Cristo Jesús, las cartas del apóstol Pablo a las diferentes iglesias. Y creo que lo que vamos a encontrar es que aunque el Espíritu Santo no da dones milagrosos hoy día, hay medios no milagrosos que Dios usa en nuestro tiempo para cumplir los mismos propósitos que cumplió en aquel tiempo. Cada iglesia de Cristo, cada congregación debe hacer un estudio de las necesidades espirituales y materiales que tiene la iglesia. Estoy convencido que Dios dará los talentos dentro de la iglesia para suplir las necesidades que existen. Por ejemplo, su lista puede ser algo parecido a la siguiente, aunque no es una lista completa, pero tal vez le da alguna idea. Las necesidades en toda congregación casi siempre es que hay almas perdidas que necesitan del Evangelio de Cristo Jesús. Y para suplir esta necesidad se necesita de hermanos que pueden evangelizar. Ahora, todos debemos de alguna manera u otra, por supuesto, contribuir al trabajo de la evangelización, pero hay hermanos que tienen en especial la capacidad de evangelizar. Tienen su modo con las personas, tienen facilidad tal vez de palabras, o si no tienen facilidad de palabras, han encontrado otros medios que pueden usar para evangelizar a las personas, tal vez por medio de folletos o cursos bíblicos o de alguna manera. Pero son personas que tienen este talento, tienen ya por bendición de Dios en su vida esta capacidad, y solamente tal vez les falta entendimiento o conocimiento de algunos puntos fundamentales del Evangelio. Otra necesidad que con frecuencia encontramos en la iglesia es una deficiencia doctrinal en diferentes vidas de personas. Para esto se requiere de la capacidad de enseñar o de explicar puntos doctrinales. Y hay también, así como hay personas que pueden evangelizar con facilidad, hay personas que tienen la capacidad de entender, de analizar, de explicar, de enseñar y suplir esta deficiencia doctrinal. No solamente debemos pensar en enseñanza pública, tampoco, porque la enseñanza para suplir esta necesidad de más conocimiento doctrinal puede hacerse también en privado, con un individuo, con un grupo pequeño, con una familia.
Y hay hermanos que tienen capacidades que llenan estas necesidades. También siempre hay tribulaciones en las vidas de otras personas, aun de uno mismo, por supuesto. Y hay personas, como hemos estudiado, que tienen el don de hacer misericordia. Son misericordiosos. Y le refiero a lo que ya discutimos acerca de este don, de un individuo que siente mucha compasión por otras personas en los problemas y necesidades que tienen, y que puede actuar de una manera tan fácil, tan natural, para aliviar estos dolores, estos problemas, estas tribulaciones de las personas. Tal vez la necesidad más apremiante en algunas congregaciones es la organización. Están desorganizados. No toda persona que tiene mucho fervor, no toda persona que tiene mucho conocimiento, no toda persona que es buen evangelizador o que tiene mucha compasión por las personas tiene la capacidad de organizar bien el trabajo. Pero hay otras personas que sí lo pueden hacer y les viene como si fuera natural. Creo que no es natural, sino bendición que Dios les ha dado. Pero les es muy fácil a ellos organizar. Tienen la capacidad y les gusta hacerlo. De modo que encontramos a estas personas y les damos la oportunidad de ayudar con la organización del trabajo de la iglesia. O tal vez la organización del trabajo en un proyecto específico. También hay personas desorientadas que necesitan de consejos, necesitan de sabiduría de lo alto. Y hay hermanos o hermanas que tienen esta capacidad, esta sabiduría espiritual, y saben ellos aconsejar a las personas. Saben escuchar, saben entender desde el punto de vista de la persona el dolor, los problemas que tiene, la desorientación que siente, y saben ayudar a la persona a encontrar el camino más apropiado, el camino más sabio, para corregir sus problemas, para eliminar sus dudas y seguir adelante. Hay también personas desanimadas siempre. Y esta capacidad de exhortar y consolar no es de toda persona. Bueno, creo que tiene la idea. Haga un estudio de las necesidades y luego empiecen a ver cuáles son los hermanos y hermanas que tienen capacidades o dones que pueden suplir estas necesidades que nosotros estamos observando en la iglesia del Señor y en la obra de la iglesia que ella está tratando de desarrollar en nombre de Cristo Jesús. Y poco a poco vamos acomodando necesidad con capacidad, trabajo con obrero, necesidad con responsabilidad de diferentes individuos, y la iglesia se va organizando de esta manera y vamos encontrando nuestro don. Tal vez nos equivocamos la primera vez, pensamos que podemos hacer algo o algún hermano piensa que podemos hacer un trabajo y resulta que no en realidad tenemos talento, no en realidad tenemos don para esto. No tenemos la capacidad de hacerlo bien. Hay que ser sincero y humilde y franco en reconocer cuáles son las capacidades que tenemos y cuáles son las que no tenemos. No todos pueden hacerlo todo, pero cada uno contribuyendo podemos nosotros encontrar nuestra forma de trabajar, nuestra forma de servir en el cuerpo de Cristo Jesús. La tercera sugerencia que hago es que pida mucha sabiduría a Dios en oración. Santiago nos promete en Santiago 1:5 que Dios responderá cuando nosotros con fe pedimos sabiduría, Dios la dará. Y necesitaremos esta sabiduría de lo alto para poder entender en qué lugar cabemos nosotros en el cuerpo. Soy manos, soy brazos, soy pies, soy boca, soy ojo. ¿Qué soy yo? Con sabiduría de lo alto lo encontraré. La cuarta sugerencia es que analice su propia vida. Es decir, ¿en qué situaciones se siente usted cómodo?
¿En qué clase de trabajo se siente usted que lo hace de forma natural? Por ejemplo, hay personas que se sienten muy contentos visitando a los enfermos. Estas personas lo pueden hacer con mucha capacidad, mientras otras personas se sienten obligados a hacerlo, pero se ponen muy nerviosas y no les gusta, no se sienten cómodas haciendo ese trabajo. Pueden hacer otras cosas tal vez con más facilidad. Así que analice su propia vida, sea honesto en cuanto a cuáles son las situaciones, cuáles son las tareas en las cuales usted se siente cómodo o natural. Esto no quiere decir que aunque se siente nervioso al principio, no puede mejorar y llegar a poder hacer ese trabajo. Sencillamente significa que le será más difícil hacer aquello que tal vez hacer otros trabajos que también son necesarios en el pueblo de Dios.